Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, también el generador de contenido a través de podcast, que ya se está convirtiendo en uno de los favoritos en las redes sociales, el terror de la fachiza y uno que otro despistado en la 4T por sus hilos en redes sociales y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Eh, Espero que lo que dijo hoy la presidenta con tal contundencia nos ponga a todos en el lugar en el que nos merecemos, Ricardo Sevilla. Hemos Así sido es. claros desde esta trinchera para denunciar, pero yo pregunto, de esos que se dicen de 4T, de corazón, obradoristas, claudistas, y que han callado por conveniencia, por negocio, por lo que sea, pues espero que hayan recibido el coscorrón, el jalón de orejas de hoy de la presidenta que repudia esta campañita contra Lenia Batres. ¿Cómo estás, Ricardo Sevilla? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso, y yo creo que sí acusaron de recibo estos personajes que se las dan de puros, que se las dan de izquierdistas, que se las dan de amigos de la transformación en este país, y que yo creo que solamente lo son de dientes para afuera, o que lo son simple y sencillamente porque quieren un puesto, porque quieren un hueso, y en realidad no les importa que este país cambie, que este país se transforme desde sus cimientos. Primero que nada, decir que la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que ha dado en el clavo. ¿Y cuál es el clavo? Hay que ir, Vicente, al fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema? Que este personaje, Ricardo Salinas Pliego, pague o no pague impuestos. ¿Y qué es lo que dice la voz coral? ¿Qué es lo que dice el pueblo de México? Que pague impuestos, y que no solamente Ricardo Salinas pague impuestos, sino todos los empresarios que en sexenios pasados, que en épocas del neoliberalismo los evadían, se hacían guajes, o simple y sencillamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se los condonaban porque tenían mucho poder mediático, porque tenían mucho poder económico, y que venía de la mano. A mí eso me parece fundamental. La discusión es esa. Yo no he escuchado a ningún personaje en la comentocracia hablar sobre ese tema. Están atizando linchamiento en contra de la ministra del Pueblo, de Lenia Batres, en la comentocracia, y por otro lado están atizando también el linchamiento en contra de Yasmín Esquivel. Aquí hay que ir al fondo de las cosas, eso es importante. Yo no soy de la idea de que hay que reducir, lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir sosteniendo, aquello de esto es de color negro, esto es de color blanco. Hay una escala de colores para que nosotros lleguemos del negro al blanco. Necesitamos transitar por pues por muchos colores. Fíjate que nosotros ahora en este podcast que tú has comentado, el día de mañana daremos a conocer una hora y media de conversación con la ministra Lenia Batres, Guadarrama, que es justamente una de las protagonistas de este caso. Posteriormente estaremos entrevistando también a Yasmín Esquivel, largamente, que tendrá que responder a estos señalamientos. Y aquí yo le voy a pedir al público de Sin Censura que pues nos pasen, porque es lo que estamos pidiendo nosotros también, las preguntas que podríamos hacerle tanto a Lenia Batres como a Yasmín Esquivel. Nosotros creemos que la comunicación ha cambiado, lo hemos dicho, y que los planteamientos que usted nos coloque aquí serán relevantísimos para que nosotros podamos preguntarle a las ministras qué es lo que piensan de determinado tema. Yo sí, por supuesto que voy a dar cabida a estos cuestionamientos, pero si me dicen, oye, ¿por qué es traidora a la patria? Híjole, ese tipo de cosas me parece que son de pésima manufactura, porque creo que hay que decir, como la presidenta planteó, pues hay que ir a las cosas de fondo.
Hay que preguntarle, por ejemplo, a Yasmín Esquivel si ella recibió dinero de Ricardo Salinas Pliego. Me parece que ese es un cuestionamiento fundamental y he estado viendo supuestas entrevistas que le hacen a la ministra Yasmín Esquivel y algunos se arrebolan, otros no se atreven. Y bueno, hay que preguntarle las cosas a las dos ministras como se deben hacer los planteamientos. Nada de quedar bien, nada de bajar la cabeza, nada de decir, bueno, pues es que nos vamos a sumar a este linchamiento en contra de alguna de las dos. La presidenta creo que ha dado en el clavo y dice, Loreta, Yasmín y Lenia han sido buenas ministras porque han votado, eso es muy relevante, votado a favor de nuestras iniciativas. Aquí lo que se votó fue a un asunto que tiene que ver con la objetividad. Eso es lo que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum y hay que preguntarle cuáles son las motivaciones que llevan a Yasmín Esquivel a hacer este posicionamiento y que nos platique con datos duros, sin censura, qué fue lo que estuvo pensando, si cree que se equivocó, si cree que no se equivocó. Hay que tener la sangre fría en este caso y preguntarle a las dos qué es lo que piensan. Quizá también preguntarles si hay un tipo de enemistad entre ellas, si las dos están buscando la presidencia de la Corte. Nosotros finalmente, Vicente, no somos políticos, somos periodistas y a los periodistas pues yo no quiero ser un comercial, iba yo a decir, les hace falta una marca de huevos, pero les hace falta también para hacer ese tipo de planteamientos, no los están haciendo, lamentablemente en nuestro gremio hay mucha gente que da bien, fíjese usted que para adherirme a Luis Guillermo Hernández, Luis Guillermo había estado recibiendo una serie de embates a lo largo de las semanas que anteceden a esta participación, justamente porque alzó la voz con mucho vigor y dijo, bueno, si uno de los enemigos públicos, uno de los grandes evasores de impuestos en este país es Ricardo Salinas Pliego, ¿por qué carajo contratan a uno de sus epígonos en Canal 11? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ahí los puros empezaron a decir, híjole, es que eso es un golpeteo, está pagado. Nosotros también alzamos la voz, nosotros también hicimos los cuestionamientos y cuando a mí ese tipo de cosas me indignan particularmente, que haya personas que se desgarran las vestiduras y que en realidad están pensando en los asuntos políticos, en las urnas, en las votaciones, y no están pensando en el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? El pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita, y si no gustó un nombramiento, pues hay que quitarlo. Hasta este momento no ha sido removido el personaje que trabaja en la televisión mexicana, en el Canal 11, no ha sido removido y ha habido una serie de personajes que han aplaudido y han dicho, no, es que ya se purificó. Este tipo de cosas, desde mi punto de vista, no existen. Así que, mi querido Vicente, hay que poner el dedo en la llaga y aquí me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum pone el dedo en la llaga, dice, ¿cuál es el meollo del asunto? Que ese señor pague impuestos. Y sí, los tiene que pagar. Y ahí sí vamos a ver de qué están hechos en el momento de las votaciones, a ver quién dice, yo estoy a favor del amparo. En ese momento sí vamos a poder decir con todas sus letras, fulano, sutana o perengana son traidores a la patria, pero hasta ese momento se les habrá caído la máscara por completo, y si no, pues bueno, el curso de la historia pondrá cada uno en su lugar. Pero estamos viviendo un impasse, mi querido Vicente, un momento donde todo es truculento, donde todo parece estar calmado, pero al mismo tiempo, pues todo es efervescencia. Es un momento muy interesante porque ya se vienen ahora sí los cocolazos en el Poder Judicial. Estamos viendo ahí a los diferentes candidatos, a ministros, a ministras, a magistrados, que yo no sé usted, pero
Pues yo no los conocía a muchos de ellos y ahora están buscando espacios donde los entrevisten, esto y lo otro. Y bueno, ahorita está el asunto concentrado en Lenia Batres, en Yasmín Esquivel, pero hay que echarle un ojo, por ejemplo, a todos los demás. ¿Cuál es la trayectoria que tienen, si la tienen? Y hay que conversar y desnudar a esos personajes si en realidad pues este acercamiento pues es solamente de corte político y no están interesados en que haya una transformación en el Poder Judicial. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso. Como ciudadanos, esto ya no se lo digo a título de periodista, que eso, bueno, es un traje que no se puede uno quitar, pero hay que estar muy atentos con todas estas ofertas porque de pronto se ponen en un espacio, andan hasta buscando los espacios para dar las entrevistas y de pronto se difuminan y nunca más los vuelve a ver uno hasta cuando ya están en la Suprema Corte, en un escritorio y guardan en el cajón del olvido algunos temas muy relevantes. Hay que poner atención porque si no ponemos atención en eso, Vicente, se puede cometer el error de votar por un perfil y que ese perfil a la vuelta de los días pues resulta que tenía una trayectoria que iba de brazos abiertos camino al usurero. Mucho, mucho cuidado con eso, querido Vicente. Así es, querido Ricardo Sevilla. Hoy hablando de coscorrones y jalones de oreja, no sé si la oposición en México eh, esté muy contenta, que digamos, con los dichos de uno de sus héroes, este personaje Marco Rubio, el nefasto de Marco Rubio, en su momento senador republicano por Florida, en su momento precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y hoy secretario de Estado del Estados Unidos que gobierna Donald Trump. Por fin, en un dejo de honestidad, reconoce la labor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, echando por tierra todas las campañas y sarta de mamarrachadas que dicen en medios de comunicación mexicanos, estos que se dicen grandes periodistas. Para aquellos que hablan de una, y ahí te va Anabel Hernández, una narcocandidata o narcopresidenta, para aquellos que como Beatriz Pajés le andan poniendo en su portada de la revista siempre una bandana con simbología nazi, vea, escuche lo que dijo Marco Rubio para la cadena Fox. Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Así que la estrategia es defender los intereses nacionales de Estados Unidos trabajando junto con nuestros aliados en la región. Nuestros aliados de la región, reconociendo el trabajo que nunca antes, dice Marco Rubio, se había hecho. Y entonces, ¿por qué en México tenemos que aguantar deja tú el regateo, la denostación, hasta la ridiculización de una presidenta con el 85% de aprobación en medios de comunicación corporativos? ¿Por qué tenemos que aguantar las mentiras de TV Azteca y de su dueño? No lo estoy diciendo al aire. Ricardo Salinas Pliego acaba de tuitear, no sé si, miren, aquí está, se lo voy a mandar a don David para que vea que este personaje está dictando línea en su canal de televisión. Por eso qué bueno que el querido Hans Salazar lo haya puesto, lo haya planteado esto de la concesión, la revisión de una concesión como la de TV Azteca. Dice Ricardo Salinas Pliego, el verdadero tema del fondo es que quieren distraer a la gente de todos los problemas que hay en el país y siempre intentan distraer con el tema de los impuestos que no debo y pone los zapatos que se han encontrado en este campo de exterminio
en, en Jalisco. Y personas como Beatriz Pajés ya tiene su portada de la revista Siempre. Mire, comparando el México del 2025, el campo de exterminio, con Auschwitz en 1945, que fue lo que tuiteó el pelón Gomis. Yo se lo dije ayer precisamente a usted aquí en Sin Censura, que era una locura, que necesitaba leer más este señor, y se encabronó y me soltó una sarta de un vómito en redes sociales. Pero vea esta portada de la revista Siempre. Don David, póngamela, por favor. Teuchitlán, el crimen de un expresidente. Por eso la presidenta hoy también se pronuncia sobre este tema del expresidente, que este protagonista de las pesadillas de los fachitos en México. Mi querido Ricardo Sevilla, pues estoy tratando de determinar el nivel de lo que dice Marco Rubio, porque no lo van a asumir y no lo van a tomar para acabar pronto en medios corporativos. Ni modo que esperemos que Javier Alatorre en TV Azteca reconozca lo que dijo Marco Rubio sobre la presidenta, querido Ricardo Sevilla. Por supuesto que no, no lo van a hacer, no lo van a reconocer. Primero que nada, decir, Vicente, que no debemos acostumbrarnos al horror de ninguna manera. El solo hecho, fíjese usted, de pensar por un momento en que hay un lugar donde pueden reunir a seres humanos, otros seres humanos o monstruos, para exterminar a sus congéneres, para exterminar a parte de la humanidad, a mí me parece, siempre me ha parecido absolutamente escabroso y me ha parecido delirante, uno de los grandes excesos que ha cometido la humanidad. Estos asesinatos en masa, estos campos de exterminio, que no tienen absolutamente nada que ver. Yo me adhiero completamente a esto que apuntas. Se tienen que poner a estudiar qué tiene que ver Treblinka, qué tiene que ver Auschwitz, qué tiene que ver el Gulag, qué tiene que ver esos campos de exterminio que además tenían que ver con una ideología en particular nacional socialista, que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de excesos. Por eso decía, no se puede calificar entre bueno y malo, no se puede calificar de esa manera entre blanco y negro, sino que hay que reflexionar muy bien qué es lo que vamos a decir. A veces por el apuro, estos imbéciles de la derecha y querer denostar a toda costa a un gobierno que no les ha dado chayote, caen en este tipo de excesos y vienen estas portadas de la Mataviejitas, así le dicen irónicamente a Beatriz Pajés, hija justamente de un personaje que ha estado siempre en el ojo o que lo estuvo siempre en el ojo del huracán, justamente porque pues tuvo una inclinación por ese tipo de soluciones finales, así les decían algunos imbéciles. Pero bueno, por otro lado, Vicente, el asunto de Marco Rubio. A mí me agrada muchísimo que este personaje tan difícil, por decirlo blandamente, se cuadrara ante Claudia Sheinbaum. Eso es un taconazo en el hocico de la oposición, porque lo dice con todas sus letras, nunca habíamos visto esas medidas en el pasado, es el reconocimiento ya no de un personaje, sino de un funcionario, quizá el funcionario más poderoso después de Donald Trump en Estados Unidos, es el secretario de Estado, Marco Rubio, y no es menor el reconocimiento porque Rubio, usted lo sabe, ha estado en el epicentro de varias polémicas a lo largo de su carrera política. Recordemos que Marco Rubio ha sido un firme defensor de las sanciones económicas contra varias naciones que México considera naciones hermanas. Venezuela, Cuba, ha calificado el gobierno venezolano como el de una narcodictadura. Entonces se adhiere justamente a este tipo de descripciones en la derecha. Al régimen de Cuba lo ha calificado como un régimen criminal. Ese es Marco Rubio y justamente por eso hay que hacer énfasis en la postura de este personaje. ¿Por qué? Porque a la oposición aduladora le ha de partir el hígado, el alma y el corazón que a pesar
de las diferencias de perspectiva comercial, de perspectiva económica, de las que habla ya Rubio, pues este personaje reconozca que hay un compromiso mutuo entre México y Estados Unidos para abordar estos problemas comunes que lo son. Y este reconocimiento, Vicente, no es anecdótico, no lo es porque es un reconocimiento internacional de las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum está tomando. Y eso fortalece su posición no solamente dentro de nuestro país, sino fuera de México, y la coloca en el escenario internacional como una líder regional, lo es, pero no solo eso, también demuestra y muestra a sus críticos que sus políticas, las políticas del gobierno mexicano, del gobierno federal, están siendo valoradas por actores incluso tan indóciles como lo es Marco Rubio. Evidentemente, a la pasguata comentocracia le indignan este tipo de reconocimientos, y eso no nos vamos a cansar de lamentarlo, porque eso sí es darle la espalda al pueblo de México, porque este reconocimiento pues está destinado a mejorar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Al menos en el ámbito de lo deseable, pues eso es lo que se debería de festejar. Yo no entiendo, y creo que mucha gente tampoco, que se indignen, porque carajo, eso podría abrir espacios para una mayor colaboración en otros temas, pero a la oposición lamentablemente no quiere que le vaya bien a nuestro país. Y no solamente fue Marco Rubio, querido Ricardo Sevilla, también el secretario de Comercio dice que México y Gran Bretaña estarían en mejor posición para negociar lo que se tenga que negociar con Trump, porque funcionó la estrategia Calimán, funcionó lo de cabeza fría, reconocen los cercanos de Donald Trump la capacidad que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum para no responder con aranceles. Aranceles de Trump, aranceles de México, y como se contuvo de otra manera con el diálogo, lo reconocen en Estados Unidos. Y el peso, por ejemplo, el peso, hoy lo estoy viendo, que sigue dejando como pendejo a Chumel Torres. Mira, estoy viendo. Hoy ya bajó de 20 pesos por unidad. Estamos en 19.86 por ahí pesos por dólar, lo que habla también ni modo que vayan a decir, oye, cuando le va mal al peso es culpa de la 4T, y cuando mejora el peso no está relacionado a la 4T. Hay muchas cositas que le están dando la razón a esta presidenta, nuestra primera presidenta en nuestro país, querido Ricardo Sevilla. Sí, el reconocimiento, insisto, es internacional, pero lamentablemente yo creo que la oposición no quiere que le vaya bien a México, y en este afán de denostar al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues la oposición no escatima recursos para ponerse en contra del gobierno federal. Esto debería ser visto como un éxito exterior e interior, pero a diferencia de lo que opinan los burdos y escatológicos conservadores, pues eso muestra su enorme capacidad para no entender la realidad. Mientras la presidenta de México está siendo reconocida, insisto, por personajes como Marco Rubio, un personaje absolutamente indócil, un personaje polémico, un personaje terrible, pues en México los comentócratas están reunidos en torno a figuras ramplonas como Alarraqui, como Chumel, como Ciro, etcétera, y no le dan cabida a estos reconocimientos que desde luego podrían tener intenciones más oscuras. Por ejemplo, Trump, Marco Rubio, pues podrían estar pensando en una estrategia más amplia para presionar a México, para intensificar estos esfuerzos en migración, pero eso pues entra en el campo de la especulación. Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha decidido enviar
ojo, a un tipo tan duro y obcecado, a enviarle un reconocimiento al gobierno mexicano, al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso no es anecdótico, insisto, es un sartenazo en el hocico de la comentocracia mexicana. Y nada más por no dejar y agradeciendo la paciencia del maestro Molay Maza Ontiveros, que ya nos está esperando para también entrarle a dejar la víbora chillando, querido Ricardo. No pueden vivir estos comentócratas de oposición de derecha sin López Obrador. Veo que por ahí retoman la fotografía de una mochila del verde que dice la 4T se pinta de verde y le ponen, no fue Calderón, es López Obrador. Riva Palacio, Raimundo Riva Palacio, dice, si se quiere saber la verdad de lo que llegó al horror de Teuchitlán, tiene que declarar ministerialmente López Obrador y al menos 3 secretarios de Estado, el fiscal general y 3 comisionados de la Guardia Nacional. Y tu amigo Enrique Alfaro, Riva Palacio. Chumel Torres, Teuchitlán es solo la punta del iceberg de la cloaca en la que nos metió la estrategia de Obrador. Guárdenme este tuit en el... Ahí te lo vamos a guardar, Chumel Torres. Por cierto, hoy la presidenta también hizo referencia a esto, ¿no? A que no pueden vivir sin López Obrador, ya déjenlo descansar en la hamaca, allá en la chingada, con una chingada. Vea y escuche. ¿Qué le respondería a estos comentócratas? Ay, es que ni vale la pena contestarles, la verdad. O sea, porque se meten a... Es ridículo. Esta idea de que no es que Canadá respondió y le dieron lo mismo que a México, en cambio México envió los 29 detenidos por motivos de homicidio, drogas, etcétera, que estaban solicitados por el gobierno de Estados Unidos y se cedió muchísimo. O sea, ¿qué enviar 29? La decisión que tomó el Consejo de Seguridad. O sea, ¿que ellos defienden que no se deberían de haber enviado o qué? Porque la decisión se toma por seguridad nacional, fíjense nada más. El Consejo la tomó por seguridad nacional, además de que lo solicitaba el gobierno de los Estados Unidos. Entonces hay que preguntarles a ellos qué quieren decir con todo eso. Y de una vez lo toco. Es como el tema de Jalisco, de este lugar que se encontró. Ya está haciendo la investigación la Fiscalía. Yo dije ayer, primero la información, porque ya lean hoy a todos estos comentócratas. Y no estoy minimizando, para que no se malentienda, el tema de apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. O sea, todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum criticando a los que ya siguen con este odio irracional contra López Obrador. Tus comentarios para cerrar, maestro Sevilla. No se quieren esperar a la información, tienen mucho apuro por tratar de ganar un espacio que ya perdieron desde hace muchísimo tiempo. Coincido plenamente, los comentócratas siguen obsesionados con el presidente. Quién sabe qué estarán haciéndose en la intimidad de sus cuartos pensando en el presidente López Obrador.
la presidenta se escucha, ya déjenlo en paz, se escucha muy, pues muy simpática diciendo eso, pero esos personajes, pues Raimundo Riva Palacio, ¿qué se puede esperar de este personaje? No tienen pruebas, no tienen datos duros, regurgitan ocurrencias, las vomitan y bueno, pues se les ha olvidado Calderón, eso es muy importante, se les ha olvidado Calderón, su absurda y malévola guerra contra el narcotráfico, ese tema ya lo dejaron en el olvido, los adoradores, porque lamentablemente este borracho inepto también ya tiene un grupo de adoradores, vaya usted a saber si pagados o no, o les paga la borrachera, pero se les ha olvidado todo lo negativo que ha hecho en contra de nuestro país. Ahí están uno y otro reportaje que han surgido, que nosotros hemos sacado en varios momentos y que los hacen enojar. Evidentemente, pues este coro de aduladores, donde debe estar el papanatas de Jordi Rosado, pues ya se olvidaron de los contratos que dio Felipe Calderón en su administración. A cualquiera, podemos decir el de Hildebrando Zavala, pero hay cualquier cantidad, la guerra contra el narcotráfico, estos contratos en la Secretaría de Energía cuando fue secretario de Energía, pero pues eso no se lo van a preguntar en los espacios donde conducen los patiños de Adal Ramones, donde está Ciro Gómez Leiva, que le tiene un cariño tremendo. Se les va a olvidar que Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional justamente por crímenes contra lesa humanidad, debido justamente a las violaciones de derechos humanos durante esta absurda y sangrienta guerra contra el narcotráfico. Eso se le va a olvidar a Ciro Gómez Leiva, que se lo encuentra ya en España, ya ve que estuvo ahí con él, estuvieron compartiendo foro y toda la cosa, pero a sus estúpidos aplaudidores también parece habérseles olvidado el terrible incendio en la guardería ABC, 2009 por allá, 49 niños muertos justamente por los negocios de la administración de Felipe Calderón en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se les va a olvidar también porque hay como una falta de ácido fólico, como que no comen mucha vitamina y se les olvidan las cosas en la comentocracia. Está la extinción de Luz y Fuerza del Centro, disolución arbitraria si las hay, en una empresa que funcionaba, pero que dejó en la calle, sin empleo, a 44,000 trabajadores, hombres y mujeres, y dio cabida a una serie de tranzas que se dieron en ese momento en la Comisión Federal de Electricidad, pero evidentemente, querido Vicente, ninguno de estos papanatas que has mencionado, Raimundo y sus especulaciones y sus jaladas, pues van a hacer análisis serios sobre esto, porque son argumentos ramplones, medio de Beto el Boticario, tramposones, y ellos están apostándole al olvido, pero lamentablemente para su causa, el pueblo de México es mucha pieza y el pueblo de México sí que tiene memoria. Por eso nos referimos nosotros una y otra vez al público memorioso que nos ve y que nos escucha acá en Sin Censura. Mi querido don Ricardo, un saludo. Creo que tuvimos problemas con la señal de don Vicente. A ver, mi estimado Toño. Sí, me parece que por ahí andamos con, no sé si lo perdimos, a ver si podemos regresar con él. Te saludo con mucho gusto, querido Ricardo. Yo pues concuerdo con esto que nos planteas de que efectivamente no pueden vivir sin el expresidente, ¿no? Y que pues obsesionados en su cuarto deben estar haciendo una serie de lucubraciones respecto a él. A lo mejor hasta se toca, Antonio. Han de tener su amlito ahí de almohadita, y han de estar pensando ahí, y ya han de tocarse partes inapropiadas para este programa, porque así son estos hijos de la tostada. Hay que decir también las cosas sin eufemismos, hay argumentos sólidos para pensar de esa manera y plantearlo en esos términos, pero también hay que retomar el habla del pueblo
y estos personajes no pueden vivir sin él. Es que se va a quedar en el poder, no va a renunciar, se va a convertir en un dictador, no le crean nada, no va a desaparecer, y cuando desaparece, cuando se retira, cuando está allá en su quinta, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde se encontrará? Queremos declaraciones ministeriales, dicen. Eso, este cuate, de verdad, es que el problema es que no separan lo personal de lo público. Es algo verdaderamente ridículo lo que hace este pseudo periodista, este pseudo intelectual conocido como Raimundo Rivapayaso, que pues de verdad deberían pensársela mejor los dueños de los espacios en los que colabora, que la gente lo repudia, no tiene pero ni un poco de credibilidad. Pero bueno. Pues ya nada más le quedan 3 espacios, Toño. Ya nada más le quedan 3 espacios ahí en Eje Central, lo tienen ahí. Fíjate, hay un poema de Fernando Pessoa que decía, como un perro tolerado por la gerencia por saberlo inofensivo. Y entonces ahí lo tienen en las puertas de Eje Central, ya no es el dueño, ya no es el machuchón, ya no toma decisiones editoriales, y lo tienen ahí solamente en el quicio de la puerta, como un perro desdentado, medio ladrando, medio gimiendo y haciendo todas estas cosas horribles. Yo sé que la gente dirá, pobres perritos, no los compares con este personaje lesivo, pero bueno, pues es una metáfora a la que no pude ceder, a la que no pude evitar ceder. Y bueno, Toño, pues en los otros espacios, en el Financiero, ¿qué se puede esperar de Manuel Arroyo? Este personaje que está enardecido justamente por las mismas razones que Salinas Pliego, porque ya no recibe los contratos multimillonarios que le daban en las administraciones de Peña, Calderón y Fox. Antes no estaba porque era un pobre tarado que se enriqueció en esas épocas, no estaba con Cedillo, pero sí en las últimas 3 administraciones. Por supuesto, de eso no va a hablar Sal Camarena, que escribe ahí, de eso no va a hablar Margarita Zavala, que también escribe ahí, de eso no va a dar una conferencia Macario Esquetino, porque ya ves que es su gran speaker, engañabobos, vende humo, y bueno, pues ya no me quiero atrasar porque sé que viene ahí el querido y admirado Molay Maza, así que síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en Datos Duros Podcast. No se pierda el podcast de los Datos Duros, se lo digo por favor, no se lo pierda, porque el día de mañana vamos a estrenar el capítulo especial, una conversación larga con 1:30 con la ministra Lenia Batres, ministra del Pueblo, y posteriormente estaremos conversando con la ministra Yasmín Esquivel, también en exclusiva durante un buen rato, ahí en Datos Duros Podcast. Querido Toño, Vicente, si no tienen algo más que decir, o si tienen algo que decir, pues aquí estoy. Claro que sí, querido Ricardo, ya está de vuelta con nosotros Vicente Serrano. Muchas gracias. Como siempre, te mando un abrazo, Vicente, te escuchamos. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla. No sé qué pasa con estas computadoras, con esta situación, pero déjeme saludar.